Ya, bueno, yo creo que ya podemos ir continuando. Entonces, habíamos dicho que para el inciso B, donde nos pedía que si se atrasa o se adelanta, en realidad se hacía una comparación, ¿no? Entre los periodos. Entonces, ya tenemos aquí nosotros el dato del periodo para el segundo caso. Tendríamos que calcular ahora para el primer caso. Entonces, para hacer la comparación, lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto es el periodo donde la gravedad es 9,8. Usamos la misma fórmula, 2pi, longitud, gravedad. Y reemplazamos. 2pi, ya dijimos que la longitud es la misma, 0,9. Y la gravedad aquí ya es 9,8. 1,90. Ya. Gracias. 1,90. Segundos. Ya. Entonces, lo segundo que hacíamos era convertir estas 24 horas a segundos, ¿no es cierto? Teníamos el tiempo que era igual a 24 horas. Y hacíamos una conversión, donde una hora era igual a 3.600 segundos. $86.400 segundos. Ya. Entonces, aquí algo muy general. Por ejemplo, en el anterior caso, creo que variábamos el hilo, ¿no es cierto? En el ejemplo de la clase pasada, la longitud del hilo en el segundo caso era mayor al primer caso. ¿Y eso qué producía? El periodo, si se fijan, es directamente proporcional a la longitud. Y si la longitud es mayor, entonces el periodo también va a ser mayor. Ahora, si el periodo aumenta, el reloj se atrasa. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, en el caso 1, donde la gravedad era 9,8, su periodo era 1,90. Si la gravedad disminuye, aquí el periodo va a aumentar y es 2,22. Entonces, a simple vista, yo ya puedo ver que qué es lo que va a pasar. El reloj se va a atrasar o se va a adelantar. Si el periodo aumenta, el reloj se atrasa. Entonces, en este caso, el periodo ha aumentado, ¿no? Si se fijan, el periodo 2 es mayor al periodo 1. Por lo tanto, el reloj se atrasa. Ahora vamos a determinar con cuánto se atrasa el reloj. Ya. Entonces, el reloj se atrasa. Vamos a ver cuánto se atrasa en 86.400 segundos. Para eso yo les hacía sacar el número de oscilaciones que realizaba en el primer caso, ¿no? Entonces sacábamos nosotros el número de oscilaciones que realizaba en el primer caso. ¿Cómo lo sacamos? Dividiendo el tiempo entre el periodo. Aquí sería 86.400 segundos
este es segundo, ¿ya? Dividido entre el periodo 1, que es 1,90. $45,473,68. De nuevo, por favor. 45,400. 473,68. 68. Ya. Entonces, ahora vamos a ver, este reloj 2 tendría que hacer, este péndulo 2 tendría que hacer esas mismas oscilaciones para que hagamos la comparación. Entonces vamos a ver, si el péndulo 1 hacía 45.473 oscilaciones en 24 horas, vamos a ver el péndulo 2 en cuánto tiempo lo realiza. Entonces en realidad la fórmula de aquí es la misma, solo que ahora vamos a despejar el tiempo. El tiempo sería igual al número de oscilaciones por el periodo, ¿no? Yo quiero sacar el tiempo 2. Aquí voy a usar como referencia el número de oscilaciones 1, pero ¿en cuánto tiempo va a realizar ese número de oscilaciones el péndulo 2? Entonces reemplazamos n, ya lo hemos calculado, 45.473,68. ¿Cuánto era el periodo 2? 2,22. El tiempo 2 sale 100.991. Bueno, 100.951. Coma 57. Entonces, para hallar con cuánto se va a retrasar, aquí lo pusimos como delta t, ¿no? Entonces, delta t va a ser igual a ¿qué? Al tiempo 2 Bueno, el tiempo 1. menos el tiempo 1. 14.551,57. 14.000. 551,57. Ya que en realidad es la resta de 100.951 menos 86.400. Ya de ese modo determinan con cuánto se atrasa o con cuánto se adelanta. ¿Hay alguna pregunta de esto? La anterior vimos lo mismo, pero era lo que variaba era la longitud y en este caso lo que varió fue la gravedad. Si no hay preguntas, seguimos antes de que nos vuelva a botar la aplicación. Ya, el último ejercicio. El último ejercicio es de una onda transversal. Aquí, a ver. Como dice, tú y yo, cuando
Voy a proteger. Ya, vamos con el último. En el último ejercicio nos dice una onda transversal tiene una ecuación y igual a 6 por seno de 1,3 por x más 0,20 por el tiempo. Y nos dice que esto está en unidades del sistema sexagesimal. Nos pide que calculemos, inciso A, la velocidad de propagación. Inciso B, la máxima aceleración transversal de las partículas. Inciso C, graficar Y versus X. Para t igual a 0 segundos y para t igual a 5 segundos. Ya. Bueno, esos son los datos que tenemos. Entonces, veamos. Lo primero que nos pide es la velocidad de propagación. ¿A qué era igual la velocidad de propagación? La longitud de la onda por la frecuencia. Ya había una que decía longitud de onda por la frecuencia. También había otra que era longitud de onda sobre periodo. Y otra que yo les di que decía frecuencia angular sobre K. K, que es el número de ondas, ¿no? Sí. Entonces, veamos, tenemos esta ecuación, nuestra ecuación general, recordemos, es Y igual a la amplitud por el seno de lo que multiplica a X es la longitud, perdón, el número de ondas, K. Y aquí lo que multiplica el tiempo es la frecuencia angular. ¿No? Entonces, creo que es más sencillo si te dan la ecuación, aplicar directamente esta parte, esta ecuación, porque en la ecuación siempre nos van a dar la frecuencia angular y K. ¿No? Entonces, de aquí podría reemplazar directamente. ¿A cuánto es igual la frecuencia angular? 0,20 radianes sobre segundos. 0,20 radian segundo. Y K
1,3 Su unidad, centímetros. centímetros, ¿no? Centímetro a la menos 1. Ya, no se olviden, porque si no me dice en qué unidades o en qué sistema, perdón, sobreentendemos que es el internacional, pero si sí me indica, y como en este caso, que es el sexagesimal, entonces la longitud en centímetros, ¿no? ¿Por qué el -1 en centímetros? Porque K se mide en unidad de longitud a la menos 1. Porque si recuerdan, K es igual a 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces lambda se mide en unidad de longitud y si queremos que pase esa unidad al numerador, pasa con elevado a la menos 1. Ah, ok. Gracias. 0,1538 centímetros sobre segundo. Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta va a subir al numerador, entonces ya se volvería positiva, centímetros sobre segundo. Ya, entonces esto sería para el inciso A. Dijimos que esta velocidad de propagación es constante, no varía en el tiempo, ¿no? No como la velocidad y la aceleración transversal. Para el inciso B, nos pide que hallemos la aceleración transversal máxima, que esta es la fórmula, perdón, aquí ustedes lo manejan con Y, ¿no? YM, pues para ustedes, por si acaso. Así está en el formulario igual. Pero es lo mismo que la amplitud en realidad, ¿no? Solo que el ingeniero esto lo maneja con el término YM. Para no chiparlo, perdón, me equivoqué. Bueno, entonces, para la aceleración transversal máxima, decíamos, es similar a lo que veíamos en el movimiento armónico simple, donde la aceleración máxima, ¿qué era igual? A frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Por la Por la amplitud, ¿no? Claro que en este caso, para nosotros ya la amplitud lo representamos con Y máxima. Ya eso es lo que cambia. Igual esta va a ser positiva o negativa. 0,24. Ya, aquí un ratingo, vamos a, parece un 4. La frecuencia angular era 0,20, ¿no? 0,20. Esto al cuadrado. Por Y máxima, que es 6. Y está en centímetros. Ahora sí, ¿cuánto salía? 0,24 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya. Ya está la aceleración máxima y lo último, que lo que no me gusta es graficar. Graficar Y versus X. Entonces ya lo mismo que habíamos repetido para las anteriores clases, hay que hacernos una tablita, ¿no? Para ayudarnos a graficar. Entonces, aquí voy a hacer mi eje de coordenadas. Ya, ahora aquí hay algo un poco diferente. No sé si fue un error de typeo. Falta Pero, X. ¿recuerdan? No. ¿No? Aquí en la ecuación. Con el ingeniero siempre han trabajado la frecuencia angular como... Bueno, lo vamos a graficar como las otras veces, ya para no chiparlo. Entonces, aquí nos dice Y versus X, ¿no? Entonces, vamos a ir colocando. Aquí tendríamos Y, que vamos a trabajarlo en centímetros. Y aquí X, que también lo vamos a trabajar en centímetros. Entonces, aquí nuestra tablita
va a depender del valor de x, ¿no? X viene a ser la variable independiente, ¿no? Entonces tenemos x, aquí vamos a tener, le voy a poner y1 y y2, solamente eso. Ya, y1 y y2. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar en nuestra ecuación, en la general que nos dieron, que era esta de acá, 6 seno 1,3 por x más 0,20 por el tiempo. Tenemos que reemplazar estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a hallar unas nuevas ecuaciones. Ya aquí la voy a volver a copiar. Entonces, por ejemplo, y1, si reemplazo el tiempo 0, se va a ir todo este término, ¿no? ¿Y cómo me va a quedar el y1? Y1 sería igual esto para el tiempo 1 igual a 0. ¿No? Entonces y1 sería igual a 6 por el seno de 1,3 por x. Y el otro término desapareció porque se lo multiplicó por 0. Tendríamos que hacer lo mismo para y2. Aquí el tiempo 2 me dice que toma igual a 5 segundos. Entonces reemplazamos y2 va a ser igual a ¿qué? A 6 por el seno de 1,3 por x más. Ahora, ¿cuánto da 0,20 multiplicado por 5? 1. 1. 1. Entonces va a ser 1,3 por x más 1. ¿Ya? Y para estas dos ecuaciones es que tenemos que reemplazar distintos valores de x. Y lo mismo que hacíamos en el movimiento armónico simple, esto va a empezar en 0, y cómo sé hasta qué valor voy a graficar, eso lo definirá en este caso lambda. Cuando la variable independiente era el tiempo, lo definíamos por el periodo. Cuando sea x, lo definimos por lambda. Entonces tendría que calcular cuánto es el valor de lambda. Eso, la fórmula es lambda igual a 2pi sobre k. ¿No? Y k, fíjense, vale 1,3. $4,83. Ya, entonces aquí van dando valores, qué sé yo, 0,8, 1,6, hasta llegar al 4,83. Y vamos reemplazando en estas dos ecuaciones, ¿no? Para y1 y para y2. Vamos anotando ahí y vamos dibujando las ondas, ambas en el mismo eje de coordenadas. Por ejemplo, reemplazando estos valores de x en y1 para
X igual a 0, Y me da igual a 0. Para X igual a 0,8, Y1 es igual a 5,17. Para 1,6, Y es 5,24. A ver, para 2 es 3,10. 3,09. Ya, por ejemplo, con esto ya tengo una idea de cómo va a ir la onda Y1. No se olviden, cuando no hay fase inicial también en seno, las gráficas siempre parten del origen y van hacia arriba y luego hacia abajo, ¿no? Que en este caso no habría como decir la fase inicial, ¿no? Solo tenemos directamente en función de X. Ya. Entonces, esta la hice con verde. A partir del origen, aquí voy a poner Y máxima, que para ambas en realidad va a ser 6, ¿no? Más 6 y menos 6. Yo tengo el gráfico, ¿puedo compartir pantalla? Ya, también. ¿En un programa o...? Ajá, lo saqué en una aplicación. Ya. Tiene que habilitarme para compartir pantalla. Creo que ya está. Quiero compartir del teléfono, pero no. Ah, aquí dice pantalla. Okay. No sé si lo puede ver. No. No se ve. No se ve. Se ve. Sí, ahora sí. Ahora. Sí. Ya. A ver, bueno. Como que no se puede ampliar un poco más. Ahí nomás. Bueno, sería bueno. Fíjense que como la longitud de onda era pequeña, era 4,8. Entonces, aquí está el rango. Sería bueno, ¿no? Que tenga un poco más para ampliar de ver el rango, porque 0,10 se van a formar como dos ondas, ¿no? Pero lo que les decía, en este caso ambas ondas tienen la misma amplitud, porque lo que estamos haciendo variar en este caso ha sido el tiempo. La onda Y1 no se aprecia muy bien aquí, pero parte del origen y sube hacia la amplitud máxima. Luego desciende y va hacia la amplitud máxima negativa. Y eso es lo que veíamos en la tablita también, que para 0 nos dio 0, y luego si toman valores, intervalos más pequeños, yo por ejemplo tomé al principio 0,6, ya me botaba que estaba en 5, algo, ¿no? Entonces quizás si tomara, a ver, quizás si tomara un rango más pequeño, 0,3, voy a ver que ya está como que en 3, digamos, ¿no? Pero que está subiendo hacia la amplitud máxima positiva.
Ya, ¿me devuelves el control? Por favor, al que está grabando, ¿ya? Al de la computadora. Listo. Eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Sí, Muchas gracias. eso sería todo. Hasta Nos luego. vemos la siguiente semana, a ver si ya entramos a la segunda parte de mecánica de fluidos. Gracias. Ya. Ok, Gracias. Nos gracias. vemos, chicos. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Voy a subir los videos de la clase de hoy igual al link que ya tienen. Ah, ya. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.